Hola a todos, bienvenidos a este taller. Yo soy Candela Revigliono, me pueden decir Candy. Trabajo en Fundación Residuca y coordino lo que es el área de desarrollo personal. Y acá en este taller me acompaña... Mi nombre es Catalina Lister, también trabajo en la Fundación junto con Candy ya hace 4 años, como responsable del programa de empleo y egresados de la Fundación. Y nos parecía bueno también poder contarles un poquito acerca del trabajo que realizamos desde la Fundación. Nosotros trabajamos principalmente sobre 3 ejes: educación, empleo, sustentabilidad, en donde buscamos acompañar a los jóvenes de los 2 últimos años del secundario para que puedan finalizar sus estudios y luego poder acercarles herramientas para que puedan ampliar sus oportunidades de empleo, ¿no? Y asimismo también poder cuidar al medio ambiente. La Fundación ya cuenta con 17 años, así que en este camino que venimos recorriendo ya han pasado más de 3.000 jóvenes y actualmente estamos trabajando en alianza con 14 escuelas y son más de 340 jóvenes los que están participando este año de nuestro programa. Y en este acompañar a los jóvenes y acercarles mayores herramientas y oportunidades fue que conocimos a la Dirección de Empleo. Venimos trabajando con ellos, acompañando a los jóvenes, brindando capacitaciones y organizando también talleres en conjunto, así que la verdad agradecerles por esta invitación tan especial para nosotros y seguir potenciando estas alianzas, así que muchas gracias. Ahí, ahora, un placer, chicas. Bueno, si les parece y sin más preámbulo, yo a todos les recomiendo lápiz y papel porque hay cosas muy interesantes para anotar, así que las dejo con las chicas. Por momento me voy a quedar ciega para presentar, pero estoy ahí atenta, así que adelante. Bárbaro, gracias Romy. Bueno, les estamos dando la bienvenida a este taller que se llama Buscar trabajo es un trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon esta frase? La verdad es que un montón de veces, hasta parece vieja, antigua, trillada, pero nosotros somos un poco más originales porque le agregamos la parte de personal. Buscar trabajo es un trabajo personal. ¿Y qué significa esto, no? Que muchas veces las búsquedas laborales siempre van a estar orientadas en base a nuestras necesidades personales y en base a nuestros intereses. Entonces, un poco, la idea acá es presentarle quizás algunas herramientas o algunas como cuestiones que están como por fuera de lo que estamos acostumbrados a trabajar o a ver o a observar, ¿no? Dentro de lo que son las búsquedas laborales y las entrevistas laborales. La idea de este taller es hacer un taller que los va a invitar a ustedes a reflexionar. La idea es hacerlo tal vez un poco más dinámico, quizás la manera de participar más ordenada va a ser a través del chat, que vamos a estar como ahí viendo y controlando. Quizás no siempre vamos a poder darle la palabra a todos, pero digamos, sean bienvenidos a participar a través del chat. Porque como ya les digo, la idea de esto también es hacer un proceso de reflexión y para que ustedes tengan como, bueno, pensar cuán viables les servirían llevar adelante estas herramientas que les proponemos y de qué manera pueden como usarlas o resignificarlas o reaprenderlas en beneficio de ustedes. Entonces, vamos a arrancar con el, exactamente. Gracias, Romy, ya me estás entendiendo. ¿Viste? Sos una genia. Bien. Acá muy atenta, muy atenta. Una diosa. Vamos a empezar a, un poco, la idea siempre es explicarles un poquito cuál va a ser el contenido del taller para que entiendan cuál va a ser como este hilo conductor. La primera parte, vamos a dividir el taller en 3 partes, ¿sí? La primera parte tiene que ver con la actitud personal. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos desde el momento en que decidimos iniciar una búsqueda laboral? Y muchas veces, cómo esta actitud personal a veces repercute o interfiere, ¿no?, al momento de tener una entrevista laboral. Después, el segundo eje o el segundo tema que vamos a tratar de abordar va a ser la visibilidad. Imagínense que una empresa recibe un montón de currículums. ¿Cómo hacer para resaltar o para hacerse ustedes visibles al momento de esta búsqueda laboral, ¿sí? ¿Cómo hacer para ustedes generar herramientas o estrategias para aumentar esta visibilidad y que sean como candidatos que resalten al momento de estas búsquedas?
Y por último, que nos parece un punto muy importante, una vez que vamos haciendo este camino desde la actitud personal a la importancia y reconocer la importancia de la visibilidad, trabajar sobre lo que sería la herramienta del FODA, que después vamos a explicar más detalladamente qué significa, que tiene que ver con cómo prepararnos para una entrevista laboral. Muchas veces, quizás a veces practicamos como algunas preguntas, pero nunca nos tomamos tal vez el tiempo de pensarnos realmente a nosotros qué es lo que nosotros queremos comunicar al momento de una entrevista laboral. Y muchas veces nos puede pasar que quizás nos olvidamos, nos juegan los nervios en contra y entonces no sabemos bien por dónde arrancar. Así que bueno, Romy, si a vos te parece, pasamos a esta diapositiva. ¿Qué entendemos por actitud personal, no? Muchas veces, cuando nosotros estamos buscando un trabajo, lo hacemos por diferentes motivos. Hay necesidades que necesitamos tal vez como satisfacer, ya sea busco un trabajo porque necesito mantenerme, busco un trabajo porque necesito mantener a mi familia, busco un trabajo porque me gustaría desarrollarme profesionalmente, porque quiero nuevos desafíos. Hay infinidad de motivos que nos llevan a buscar un trabajo, una búsqueda laboral. Pero muchas veces la actitud que yo le pongo, la carga emocional que yo le atribuyo a esta búsqueda puede a veces jugarme a favor o puede jugarme en contra. Entonces, no es lo mismo alguien que de golpe está buscando desesperadamente un trabajo porque tiene que mantener quizás a su familia, a alguien que de golpe tiene las posibilidades de hacer una búsqueda mucho más tranquila y ajustar esa búsqueda de acuerdo a sus propios intereses y en donde le gustaría desarrollarse, no teniendo que contemplar esas mismas necesidades. Entonces, un poco partiendo de esta necesidad, vamos a empezar con una pregunta que para mí es fundamental, ¿no? Volvamos a la misma anterior. Ahí está. Yo te aviso, Romy, no me cambies de diapositiva que me cortás el efecto sorpresa. Bien, entonces, la pregunta acá sería, ¿para qué están buscando ustedes un trabajo? ¿Alguna vez se pusieron a pensar para qué buscan un trabajo, a detenerse y a analizar un poquito más esto que ustedes están empezando o quieren empezar a realizar, a hacer? Muchas veces el responder esta pregunta a veces va a facilitar el tipo de orientación o el tipo de búsqueda que ustedes van a empezar como a realizar. Esta respuesta, el responder, va como a agudizar, ¿sí? A permitirles a ustedes agudizar esta búsqueda realmente a los puestos de interés que realmente les gustaría aplicar, sin desperdiciar quizás su energía y su tiempo en otras búsquedas que tal vez no les resultarían tan como adecuadas. Entonces acá Cata tiene algo que le gustaría compartir con nosotros en relación a esta pregunta. Sí, nosotros generalmente, cuando tenemos alguna búsqueda laboral, solemos hacer con los chicos alguna simulación de entrevista, ¿no? Entonces siempre los ayudamos a pensar en posibles preguntas que un entrevistador nos podría hacer. Y tal vez acá alguno que haya ido a alguna entrevista recuerde de que el entrevistador seguramente les pregunte, ¿por qué aplicaste a esta búsqueda de trabajo, no? Entonces, acá yo a los chicos les hago pensar, por ejemplo, ¿no? Digo, si ustedes tuvieran un comercio, ¿no? Por ejemplo, un local de ropa, ¿a ustedes qué les gustaría que responda esa persona cuando ustedes le hagan esta pregunta, ¿no? Entonces, ustedes van a querer tener al mejor vendedor de todos, al que atienda mejor a los clientes, al que tenga la ropa ordenada, ¿no? Entonces, está bueno de antemano ya comenzar a prepararnos y a pensar qué responderíamos nosotros frente a esta pregunta. Bien, entonces volvemos a retomar esta pregunta. ¿Para qué trabajan ustedes? Entonces muchas veces, a veces el responder esta pregunta nos va a, de alguna manera, como a determinar o a influenciar en la actitud personal que nosotros tomamos. No es lo mismo estar como desesperados buscando un trabajo porque de esto depende de poder sustentarme, ¿no? O poder de brindarle alimentos a mi familia, en donde quizás la búsqueda laboral es mucho más amplia y hay cierta presión, cierta como obligación, hasta genera ansiedad o frustración, o se hacen tremendamente extensas los momentos en que estamos esperando desde que dejamos un currículum, ¿no? Hasta que nos llamen, a que si de golpe yo tengo tiempo para elegir la búsqueda,
estudiar las empresas a las que me gustaría desarrollarme, ¿no? Y mi actitud ya se predispone de una manera totalmente diferente. Entonces, ahora sí, Romy, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Mi pregunta sería, ¿qué actitud ustedes adoptan al momento de buscar un empleo? Puede ser que por momentos de golpe la búsqueda de un trabajo puede ser tremendamente agotadora, puede ser muy larga, puede ser frustrante, pueden tirar millones de currículums y de golpe en un par de meses no recibir ni un llamado para una entrevista laboral. Y esto a veces desmotiva, nos frustra, nos cansa, ¿no? Y un poco empieza a interferir en esta actitud personal que uno va adoptando y que muchas veces está tan bien graficado en estas dos imágenes. Esta actitud de hombros caídos, como de pérdida de esperanza, desmotivación. Y sin embargo, tenemos la otra imagen en donde, ¿cómo me empodero al momento de salir a buscar un trabajo? Entonces, ¿me siento empoderado? Este día de hoy lo enfrento como una instancia de aprendizaje, recapitulo lo que fui aprendiendo mientras fui distribuyendo currículums, o me fui conectando con gente, o fui hablando con distintas personas. ¿Puedo capitalizar todo esto que yo voy haciendo día a día como una instancia de aprendizaje más? Entonces, la búsqueda de un trabajo es un trabajo, y es un trabajo personal, porque se ven muchas veces mezcladas estas dos tipos de actitudes, una actitud más bien como derrotista, como a veces también una actitud tremendamente empoderada. Y de esto radica, de lo que nosotros transmitimos a través de la actitud personal, también de alguna manera está implícita esta motivación que a nosotros nos mueve, o esta motivación que nosotros expresamos al momento de hacer un trabajo. Entonces, hay un autor que dice, Vaslavic, que es una persona que estudió mucho los temas de comunicación, y él decía que es imposible no comunicar. Imagínense, mírenme a mí en este momento, yo estoy tremendamente relajada. ¿Les estoy comunicando que estoy relajada? Sí, se los estoy comunicando, estoy tremendamente relajada. Bien, fíjense cómo mi lenguaje corporal está traicionando lo que yo de alguna manera estoy queriendo ocultar. Entonces, muchas veces en esta actitud corporal, nuestros pensamientos o como realmente nos estamos sintiendo se manifiesta y se expresa desde lo corporal o desde lo no verbal. Entonces, esto me llama a pensar y a preguntarles a ustedes, ¿qué actitud suelen adoptar al momento de buscar un trabajo? ¿No? Esto es como para que empiecen a pensar ustedes qué actitud. Porque una cosa es que yo vaya a dejar un currículum a un lugar y te lo entregue de esta manera, y otro día es diciendo, hoy es mi día y entrego este currículum y sé que voy a lograrlo, ¿no? Entonces, por más de que quizás en ninguno de los dos momentos me llamen, hay una diferencia en la actitud que yo transmito y que le demuestro a los demás al momento de recibir esto. Entonces, por el otro lado, digo, si ahondamos un poquito más en lo que es la búsqueda laboral, ¿sí? Me gustaría pasar a la siguiente imagen. ¿Por qué no solamente tenemos una actitud, ya sea como muy empoderada o muy pasiva o quizás hasta frustrada, sino que también hay un montón de escalones que tenemos que ir superando en lo que es esta búsqueda laboral? Y es muy loco verlo de esta manera, porque hay mucha gente que dice, voy a buscar trabajo, mañana salgo a buscar trabajo, pero se quedan en el primer escalón. Bueno, no sé, después lo hago. Bueno, sí, no sé si lo voy a hacer. Y vale la pena que lo haga, pero seguro que no me llaman a ningún lado, ¿no? Me quedo en el primer escalón. Hay mucha gente que dice, salgo a buscar trabajo, pero después dice, no, y si no puedo hacerlo, pero seguro que no me van a llamar, pero tal vez no tengo todas las habilidades que me piden todos estos infinidad de lista de requisitos que están buscando para un empleo. Bueno, pero quiero, pero me quedo en el segundo escalón de no puedo hacerlo. O muchas veces nos pasa con nuestros jóvenes, que ahora yo quiero que Cata les cuente esta anécdota, porque ella vivencia esta anécdota, cuando uno dice, voy a buscar trabajo, quiero hacerlo, y sin embargo, ¿qué pasa, Cata? Y sin embargo, después cuando les preguntamos, bueno, dale, ¿cuántos currículums estuviste tirando en el último tiempo? No, un montón. ¿Cuántos currículums se imaginan ustedes que es un montón? 5. Ya acá algunos se ríen. Recientemente hicimos nosotros, de hecho, un relevamiento para conocer un poco la situación
laboral y educativa de los jóvenes, ¿no? Y les preguntamos quiénes se encontraban en búsqueda de un trabajo. El 85% de los jóvenes nos respondió que se encontraba en búsqueda activa. Cuando les preguntamos quiénes habían enviado su currículum en los últimos 2 meses, ese porcentaje bajó a menos de la mitad, ¿no? Entonces, si bien entendemos perfectamente el contexto actual, ¿no? Eso, pero sí me parece que es importante ser sinceros nosotros también con nosotros mismos, ¿no? Y hay que 5 veces 5 vamos a tener que enviar nuestro currículum. Buenísimo este ejemplo, porque en realidad está bueno ver todos estos escalones que a veces son como hasta a veces pesados desde subir, ¿no? Desde la búsqueda laboral. Entonces es muy distinto encontrarnos en la mitad del escalón, en donde podré hacerlo, y bueno, que voy, que sí, a donde digo, bueno, dejo todo, lo intento todo, no importa, me tiro de cabeza a la pileta, ¿no? Y esto me parece que acompaña buenísimo este dicho cuando dicen del dicho al hecho un largo trecho. Bueno, esto es tal cual. Entonces la pregunta nuestra hacia ustedes sería hoy, ¿en qué escalón, ¿no?, se encontrarían en estos momentos en su búsqueda laboral? Entonces está bueno que piensen un poco, ¿dónde están ustedes hoy parados en este momento? ¿Qué es lo que los detiene a ustedes para no avanzar un escalón más arriba? Entonces, esto no significa que uno pueda subir quizás de a 3, de a 20 escalones. Tal vez hay que subir un escalón a la vez. Pero está bueno como ser conscientes, ¿no?, de mi actitud personal. ¿Qué cosas me tiran para abajo y me hacen no salir a darlo todo? ¿Y qué cosas son las que a mí me están motivando, que a veces puedo sobreponer a esta como sensación de no puedo, ¿no? Y sobreponernos a eso. Entonces, un poco retomando con lo que es la actitud personal, ¿sí? Me gustaría a veces que estas actitudes personales muchas veces se van a ver reflejadas en lo que se ven en las entrevistas laborales. Entonces, muchas veces es, bueno, no sé, me llamaron de casualidad, ¿qué tendría para ofrecerle a esta persona en la entrevista laboral? Seguro que voy, me gasto no sé cuánto en ir y seguro que no quedo ni ahí seleccionado, ¿no? O está la persona que dice, qué copado que me llamaron. Bueno, una entrevista más para sumar, un aprendizaje más para rescatar. Voy a ver qué tipo de preguntas me hacen en esto. Y voy a tratar de evaluarme para ver qué cosas tengo que mejorar y sacar de mí, ¿no? Sacar como provecho para mejorarlas. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer un juego, ¿sí? Yo ahora les voy a preguntar a ustedes ahora se van a ubicar en lo que sería el rol de entrevistador, ¿sí? Ahora ustedes son los jefes, hay una búsqueda laboral para una empresa, ustedes son selectores y van a decidir a quién quieren contratar. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces yo quiero que miremos estas imágenes. Mírenlas unos segunditos. Examinen cada una de estas imágenes. Y entonces acá, la idea es que juguemos todos. Y yo, tal vez acá pueden participar si tienen ganas en el chat y Cata va a estar como atenta a estas respuestas. Si nosotros pensamos, vemos la primera imagen de este señor estrechándole la mano a esta señora en esa oficina. ¿Contratarían ustedes a esta persona? ¿Quién dice que sí? Calla Sophie, me dice que sí. La primera valiente. Vamos. O también pueden decir que no, ¿eh? ¿Contratarían a esta primera persona? ¿Quién sí? ¿Quién no? ¿Quién dice que sí y que no? Varios sumándose, Guillermo, Tania, Lía, Norma. ¿Y qué dicen? ¿Que sí o que no? Que sí, que sí. Que sí. Y acá Macarena dice, habría que ver, parece tener actitud. Parece tener actitud, dijo Macarena. Bien, pero habría que ver. Bueno, ok. Entonces, a todos los que dijeron que sí o habría que ver, les voy a redoblar la apuesta. Les diría, ¿qué es lo que les hace pensar que esta persona es apta o que podría ser un candidato viable para ser contratado? ¿Qué sensación les da? Acá dicen la corporalidad. Ángeles comenta, hay actitud, pero la apariencia juega. Bien. Dicen, uy, se cambió.
Se cambió la presentación. Sí. No, es que hay alguien que tocó, alguien que está presentando. Ágata, te pido por favor que cierres lo que estás presentando. ¿Tocaste algo? Ahí está, muchas gracias. Ahora aguárdenme un segundito que voy a volver a mostrar yo. Dale, mientras voy leyendo, Romy. Dale. Dice, Macarena nos dice la sonrisa, la actitud y el contacto visual. Dice Sophie. Buenísimo, la actitud, el contacto visual, la corporalidad, buenísimo. Vayamos a la segunda imagen de esta chica mirando hacia abajo con esta persona que la está entrevistando. ¿Ustedes la contratarían? ¿Qué responden? Ay, No. ¿por qué no? ¿Qué las llevaría a ustedes a decir que no están contratando a esta persona? A ver, díganme por qué no. Por su expresión facial, porque parece tímida, sufriente. Bien. Insegura, dudosa. Wow. O sea que acá se están soltando y están empezando como... ¿Cuánto está transmitiendo? Acá empezaron a soltarse un poquito más, me parece. Se están animando a decir, ¿les gustó el rol o no? Me parece que les gustó el rol. Bien ahí, excelente. Entonces, es tímida, parece segura, vergonzosa, etcétera. Fíjense este señor que está sentado en esta sillita con sus ojotas muy cómodamente. ¿Entrevistarían o, digamos, le ofrecerían un puesto? No ofrecería, no sería la pregunta, perdón. ¿Contratarían a esta persona para la búsqueda laboral que ustedes estarían realizando? Acá dicen, parece derrotado, dudoso, pero no. Entonces, fíjense que en esta entrevista, en estas imágenes, que todas suponen un encuentro de entrevista laboral, fíjense cómo pudieron decir de sí o no, contratar a alguien o no por la actitud personal. Y acá Candy, por ejemplo, Macarena comenta algo en el chat que dice, no es adecuada su presentación para la entrevista o parece ser desprolijo. Acá lo que también está bueno tener en cuenta, ¿no? Es al tipo de trabajo que yo me estoy presentando. Si uno, por ejemplo, se está presentando una búsqueda de empleo para secretaria, atención al cliente, y generalmente la presencia va a ser muy importante porque uno va a ser la cara visible de la empresa, ¿no? Que no es lo mismo que por ahí una agencia de marketing en donde la cultura de trabajo ya es más informal y si uno llega a ir de camisa y corbata y te van a mirar raro, es más común que vayas en bermudas y ojotas. Entonces está bueno también informarse al tipo de empresa o de lugar de trabajo de donde uno está aplicando para poder, también con la vestimenta, o sea, también poder transmitir, ¿no? Y ir acorde con lo que la empresa está buscando. Tal cual esto que decís, Cata, y muchas veces, si alguno no sabe también, a veces puede ir como pararse afuera y chusmear un poquito a ver cómo sale la gente vestida y ajustar su vestimenta. Y esto está buenísimo porque acá vamos a rescatar dos cosas, no solamente nuestra presentación personal o cómo vamos vestidos o cómo digamos, nos presentamos en una entrevista, pero volvemos a todo lo que la actitud personal expresa en este lenguaje no verbal, ¿sí? Y que muchas veces nosotros no somos conscientes o no nos damos cuenta. Entonces, un poco la idea de este ejercicio justamente es reconocer la importancia del lenguaje no verbal al momento de estar presentes en una entrevista laboral. Y esto viene desde los orígenes en que yo decido hacer una búsqueda laboral. Si yo ya encaro una búsqueda laboral con una actitud más bien derrotada, con una actitud como confiaca o desmotivada o lo que fuera, probablemente, por más de que trate de disimularlo, lo voy a terminar expresando en una entrevista laboral. Ahora, si yo trato de cada una de estas situaciones encontrar una motivación, ¿sí? Y sostenerme en esa motivación y de alguna manera agarrarme, sabiendo que esto va a ser, en algún momento me va a dar los resultados que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces, mi actitud personal probablemente sea como la de la primera imagen, o la de la segunda imagen donde están acá haciendo una entrevista, donde la persona se sienta correctamente, tienen un diálogo como cómodo, ¿no? Y se los ve relajados. Entonces, si quieren, pasemos a
les queremos acá ofrecer con Cata algunos tips a tener en cuenta al momento de la entrevista laboral que tienen que ver justamente y están relacionados con todo este lenguaje no verbal que muchas veces transmitimos o expresamos sin darnos cuenta. Entonces, siempre vienen, está en la duda, ¿hay que apretar con mucha firmeza o con poca firmeza la mano? ¿Le reviento la mano al entrevistador o se la doy media flojita por las dudas? Ni muy, ni tan, tan. Un apretón justo y necesario para saludar a estas personas. Mirar a los ojos es clave mantener un contacto visual. Fíjense la imagen del joven este que está acá abajo donde mira hacia abajo o mira hacia arriba, ¿no? Cómo desvía las miradas. Si yo muchas veces desvío la mirada hacia abajo, generalmente me va a expresar inseguridad, timidez, ¿no? Vergüenza, ansiedad. En cambio, si yo miro, tengo una mirada que va hacia arriba, mi mirada indica que de golpe estoy pensando, estoy reflexionando, muestra como un poco más de actitud positiva o perspicacia, por así decirlo. Generalmente nos cuesta decir, ¿qué hacemos con nuestras manos? Yo que vivo gesticulando un montón, digo, no me las voy a guardar acá porque no sería lo correcto cruzarme de brazos, ¿no? Entonces, tampoco esconderlas, sino que en este momento también hacer conscientes, ¿qué hacemos con nuestras manos? Dejarlas a la vista, ayudarlas para gesticular, ¿sí? No sobre gesticular, sino que de golpe acompañar lo que yo estoy hablando con este movimiento de manos. Y dejarlas bien a la vista para no evitar cruzarnos de brazos, que eso como que de alguna manera cierra la comunicación. Sonreír de manera sincera. Vieron que en una entrevista uno no tiene que estar matándose de risa, pero generalmente cuando uno saluda es, bueno, hola, ¿qué tal? Hola, acompañamos una sonrisa. Tampoco vamos a estar en la sonrisa exagerada de, está todo bien, porque es un poquito falso, pero digamos, hagamos una sonrisa como bastante sincera o espontánea con lo que nos salga en ese momento. Fundamental cuidar la postura corporal. Si yo me siento encorvada, expreso una manera. Si me siento así al momento de la entrevista, ¿qué les estoy diciendo? ¿No? Ahora, si me siento así, fíjense todo lo que transmito, ¿no? En una sola postura corporal. Son muchos, digamos, gestos o posiciones que van hablando de distintas cosas sobre mí. Entonces, una postura adecuada es sentarse lo más derecho posible con las manos en una posición más bien tranquila. Usar un tono de voz adecuado. Vieron que yo soy un poco acelerada hablando, pero bueno, también a veces genera mucha empatía si yo, mi entrevistador, uso un tono de voz que es un poco más pausado, tratar de adecuarme a ese tono de voz, ¿no? O si el entrevistador tiene un tono de voz más parecido al mío y mi tono de voz es más bien calmado, tratar de como acelerar esta conversación y hacerla más fluida para generar empatía con el otro. Ni hablar de evitar los tics. Vieron que a veces yo cuando era chiquita tenía un tic que era masticar la tapita de la virome. De hecho, miren, la tengo rota, ¿no? Esta de masticar, bueno, evitemos los tics. No llevemos nada que nos pueda generar un movimiento distinto, un tic, lo que fuera. Guardémonos todo elemento que nos lleve a generar movimientos distractores. ¿Por qué? Porque esos son sinónimos de ansiedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le estamos demostrando a una persona? Que si nosotros nos estamos moviendo o nos estamos mordiendo la uña o muerdo una tapita, quizás estoy demostrando esta ansiedad. Y cuando de golpe, ¿qué se fija el evaluador? Que si yo en ese momento estoy tratando de que pueda haber una situación donde la empresa pasemos por una situación de tensión, quizás mis reacciones no van a ser las más adecuadas o mi aporte al trabajo en ese momento no va a ser adecuado. Bien. Y ahora, vieron que en este nuevo contexto que tanto hablamos de pandemia o de cuarentena o de lo que fuera, empezaron a desarrollarse otras modalidades, ¿no? Como pueden ser las entrevistas virtuales. Y acá le voy a dejar a Cata, así yo tomo un poquito de agua, para que cuente o les comparta a ustedes algunos tips al momento de la entrevista virtual. Romy, ¿querés pasar al siguiente slide? Gracias. Me dan ganas de pedirles que levanten la mano o compartan en el chat si capaz alguno en estos ya 7 más o menos meses ha tenido por ahí, ha atravesado por alguna experiencia de entrevista laboral virtual. ¿Para qué? Rodolfo puso que sí. Rodolfo puso que sí. Bueno, buenísimo. Entonces, Rodolfo. Jessica también. Bueno, ya más de uno. Capaz alguno igualmente le han pedido que se acerque de manera presencial, pero en muchos otros casos tal vez les han pedido que se sumen por Skype, por Meet,
por Zoom, ¿no? Por WhatsApp incluso, que se sumen, digamos, y que tengan la entrevista a través de estas nuevas herramientas, de manera virtual. Y con Candy lo que nos parecía importante, sobre todo poder resaltar, ¿no? Es que si bien la entrevista nosotros hoy por hoy, así como también este taller, hoy estamos todos conectados desde nuestras casas, ¿no? La entrevista es una entrevista real, ¿no? Es una entrevista de trabajo y por eso es importante prepararnos de igual manera que lo haríamos para alguna entrevista virtual, para alguna entrevista presencial. Díganme si alguno ha tenido alguna vez alguna reunión o capaz alguno, ¿quién no estará con la parte de abajo del pijama, en pantuflas? No me animo ni a preguntar, ¿con qué tendrán cada uno abajo puesto? Entonces, la importancia de igualmente vestirnos para la ocasión, ¿no? Porque un mal movimiento capaz puede delatarnos, y la realidad es que, como decíamos antes, ¿no? La vestimenta también transmite como la importancia que estamos dándole a la ocasión. Y también algunas cosas que está bueno tener en cuenta es, por ejemplo, si nos dicen que la entrevista va a ser por Skype, intentar familiarizarnos con anticipación de esta nueva tecnología, ¿no? ¿Requiere que nos bajemos alguna aplicación? ¿Puedo entrar desde el celu? ¿Necesito una compu? ¿Será importante que también me ponga auriculares por ahí para evitar el sonido ambiente? Y intentar, más allá de que la pantalla en este caso es la que nos separa, ¿no? Intentar mostrar entusiasmo, que estamos atentos a lo que el entrevistador nos está preguntando, así como lo haríamos en una entrevista virtual. Y como decía Candy, también tratar de evitar gesticular en exceso, y la importancia de mirar al entrevistador. A mí me pasa que ahora yo también me estoy viendo a mí, por ejemplo, acá en la cámara, ¿no? Entonces por ahí uno se distrae, a ver, ¿estaré bien o no? Entonces, bueno, la importancia de mirarlo al entrevistador, en verdad, a los ojos, y no mirarnos a nosotros mismos, ¿viste? Te pasa, si no sabes si mirar a la camarita, si mirar a la persona, es como que... Entonces está bueno por ahí ingresar antes, practicar, ver que uno se puede conectar bien. A ver, Romy, ¿querés pasar al siguiente slide? Que ahí tenemos algunos tips más también. Y la importancia de preparar el ambiente. Yo, por ejemplo, estoy acá en casa, que tengo 2 hijas, les tuve que explicar que ahora iba a tener una reunión que era importante para mí, ¿no? Para que, si bien, bueno, uno puede entender, ¿no? Que entren los chicos corriendo, tratar de evitar, para uno no ponerse por ahí nerviosa, más allá de los nervios que uno ya va a tener en una entrevista. Entonces, contarle a sus familiares o con quienes convivan, ¿no? De la importancia por ahí de esta situación, de que están teniendo una entrevista, para evitar por ahí que haya ruido ambiente, los perros ladrando, la música fuerte, preparar el fondo, para que eso por ahí no distraiga al entrevistador y estar prestándole más atención al fondo que a lo que nosotros le estemos contando, intentar que haya buena luz, que haya buen sonido, y si es posible, tal vez a veces incluso practicar con anticipación, ¿no? Si algún amigo, algún familiar con el que vivan, ¿no? Que eso, con Candy incluso nosotros también estuvimos como practicando antes, porque eso te va ayudando a sentirte como más segura y que su presentación sea como también más fluida. Asegúrense también de chequear, obvio que en este contexto la conectividad nos ha jugado malas pasadas a todos, ¿no? Pero bueno, intentar chequearla, que esté funcionando bien internet, y si no lo está haciendo, poder avisar justamente que estamos teniendo algún inconveniente, ¿no? Entonces ahí pedir los datos de contacto y demás. Y acá voy a contar una intimidad total. Ayer Candy es testigo de que terminé teniendo una reunión adentro del baño porque era el único lugar donde podía estar tranquila. Ella, por suerte, traté de ponerme contra una pared para que no se notara, pero a veces esas cosas pasan. Y bueno, si era el lugar en donde ustedes van a estar tranquilos, con buen sonido, digamos, y van a poder conversar con mayor fluidez, y enciérrense en el baño, digamos. Pero en mi caso fue lo que tuve que hacer. Digo, estaba divino el baño igual, ¿eh? Estaba muy lindo, me puso contra el espejo, por suerte. Sí. Bien, entonces ahora, con este último que dijo Cata, vamos a cerrar lo que sería nuestro primer tema, que sería esta actitud personal, ¿sí? Entonces, muchas veces, acá estamos viendo la importancia de la actitud personal, y muchas veces la actitud también nos lleva a la manera en que nosotros de alguna manera podemos hacernos cada vez más visibles al momento de contarle a los demás que estamos buscando trabajo. Entonces esto nos va a llevar a la siguiente diapositiva.
y a empezar a introducir nuestro siguiente tema, que sería esto de la visibilidad. Bien, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven? Díganos, por favor, que saben quién es, ¿no? O que reconocen a ver qué es, no nos hace tan viejas. La vestimenta, por lo menos, ¿o no? Bien, ¿alguien ve muchas personas, aunque sea? Acá Macarena nos rescató y dice, ¡a Wally! Bien, vemos un montón de Wallys, ¿no? Un montón de Wallys, mucha gente vestida igual. Imagínense, ¿no? Imagínense que cada una de estas personas es un currículum, un CV. Y entonces, imagínense que yo soy una empresa, ¿no? Que estoy haciendo una búsqueda laboral, como por ejemplo de atención al cliente, y recibo todos estos currículums. ¿A ustedes les parece que yo puedo visibilizarlos a ustedes por sobre los demás currículums? En este caso, o puedo obtenerlos, ¿de qué manera? Entonces la idea es un poco pensar de qué manera se les ocurre a ustedes empezar a resaltar por sobre todos los demás candidatos. Y entonces acá la voy a dejar a Cata, porque un poco la idea es, imagínense que estamos en una empresa de atención al cliente, ¿sí? Sí, antes de ponerles un ejemplo, acá Romy, o Lore, Ágata y Jessica, por ejemplo, nos están diciendo que no pueden ver las diapositivas. Yo no sé si estarán desde el celu, si ustedes le quieren dar algún consejo. Sé que muchas veces te puede quedar como traba, por ejemplo, te puede haber quedado como con el pin, alguna imagen en particular, como que hay que volver a tocarla para que se destrabe. Se ven bien, Cata, yo las estoy viendo bien. Sí, por ahí una de las recomendaciones por ahí sería que pongan el celular apaisado, que pongan el celular en formato horizontal, que por ahí las imágenes se ven mejor. Chequear que no esté el pinche ese, si ustedes se posicionan sobre la imagen del que está hablando, de cualquiera, de nosotros, hay como un microfonito y hay también como un pinche, ahí no me sale la palabra, como una chinche, ¿no? La chinche moderna, ¿no? No la chinche vieja. Como un alfiler. Como una chinche. Entonces eso no tiene que estar, era el pinche, dijo Ágata, perfecto, lo solucionamos. Jessica, ¿vos también pudiste? A ver. Bueno, y si no, era el pinche. Sí, pinche. Perfecto, también. Seguimos entonces. Problema solucionado. Buenísimo. Entonces, dale. No, así perdían esta imagen que elegimos con Candy. Que lo que nos parecía importante acá, sobre todo, era traerles un ejemplo concreto, ¿no? Piensen que, por ejemplo, ustedes están enviando su currículum para una búsqueda de atención al cliente, por ejemplo, para una estación de servicio. Generalmente, ¿cuáles son los requisitos para ese puesto, no? Actitud de servicio, una persona responsable, con buena comunicación, voluntad para aprender. ¿Cómo puedo yo, como entrevistadora, si yo recibo todos estos currículums, cómo puedo darme yo cuenta de que el señor que ahí marcamos con una flechita tiene actitud de servicio, por ejemplo, ¿no? O quién tiene actitud de liderazgo, o comunicación, o voluntad para aprender? Y la verdad que yo así veo todas personas por igual, ¿no? Entonces está bueno, hoy con Candy lo que queríamos hacer era traerles herramientas concretas para que ustedes justamente puedan hacerse más visibles, ¿no? ¿De qué manera podemos transmitirles a las empresas todas estas características, todas estas cualidades, esta actitud con la que llegamos, ¿no? Al empleador para que justamente pueda tenernos en cuenta. Bien, entonces, por lo menos somos las que más usamos nosotros, Cata. Quizás nos podemos desafiar a que ustedes encuentren sus propias herramientas creativas, ¿no? Para aumentar lo que es la visibilidad. Totalmente. Así que, Romy, si querés pasar al siguiente slide para que al menos les comentemos la primera, que nos parecía por ahí importante poder compartirles, que es LinkedIn. Imagino que ya muchos de ustedes tal vez las conocen, veo algunas cabezas moviéndose, ¿no? Pero hoy por hoy, y sobre todo por ahí considerando el público que se encuentra presente hoy en la presentación, nos parecía importante poder mencionarla, ¿no? Ya que LinkedIn es una red profesional donde justamente busca conectar a profesionales, ya sea empleadores y gente que busca empleo. Entonces es una oportunidad para nosotros
incluso hoy por hoy está la posibilidad de marcar que uno se encuentra en búsqueda activa de trabajo, ¿no? LinkedIn también ha ido como desarrollando y actualizando su herramienta para hacernos más fácil la búsqueda de empleo y que también el otro pueda reconocernos de manera más fácil. Entonces, está bueno. Yo, por ejemplo, me di cuenta hace poco que hace 10 años más o menos que no actualizaba mi foto de perfil de LinkedIn, ¿no? Entonces, la realidad es que es una oportunidad para poder mantener actualizado nuestro currículum, nuestra experiencia, poder compartir nuestros logros, todas esas habilidades que también tenemos, nuestra trayectoria, nuestra educación, ¿no? Y ver de qué manera, si nosotros estamos interesados puntualmente en algún empleador, digamos, o queremos acercarnos a algún profesional, de qué manera podemos empezar a generar esa interacción, ¿no? Porque a nosotros muchas veces nos pasa que por ahí recibimos mensajes, o a mí por mail incluso también me pasa, ¿no? De gente buscando empleo, y de qué manera yo puedo lograr que esa persona lea ese mensaje que yo le envié, cuál es ese diferencial que yo tengo para ofrecerle. Entonces muchas veces puede ser, si yo estoy interesado en algún empleador en particular, y poniéndole like a alguna publicación, poniéndole algún comentario, escribiéndole algo personalizado y no copio y pego igual para todos, ¿no? Entonces ahí está bueno que cada uno empiece a pensar, y dependiendo también en lo que cada uno se sienta como más cómodo realizando, ¿no? Pero vaya conociendo el poder por ahí que tiene esta herramienta. También otras de las herramientas que queríamos compartirles, Romy, si querés pasar a la siguiente. Bien, tiene que ver con correr la voz. Actualmente, en realidad, el 80% de los trabajos no se publican en ningún lado, ni siquiera en las redes. Entonces, muchas veces estos trabajos o estos puestos, que es un montón en porcentaje, se ocupan a través de contactos. Entonces, vieron que a veces está como uno cuando dice, bueno, voy a empezar a comentar que estoy buscando trabajo, voy a empezar a contarles que estoy desarrollando un emprendimiento, o que sé hacer estas habilidades, o que estoy llevando un proyecto adelante, ¿no? O que realmente estoy necesitando cambiar de trabajo. Empezar a correr la voz entre todos sus contactos, porque estos contactos a veces llevan la voz a otros contactos, y entonces esta onda expansiva se va extendiendo. Entonces, muchas veces, así como nosotros comentamos y podemos decirle a los demás que estamos buscando trabajo, hay mucha gente que también dice, sí, ¿sabés qué? Me están pidiendo a alguien para el trabajo con estas características. Ah, yo tengo a alguien de conocido que me dijo que tiene a alguien. Y ahí se establecen los contactos. Entonces, muchas veces, el correr la voz no significa que me voy a estar vendiendo, ¿no? O que voy a estar vendiendo algo a los demás. Simplemente estoy empezándome a darme a conocer y empezar a hacerme cada vez más visible dentro de mis contactos y de los contactos de mis contactos, para que empiecen a tener conocimiento de que realmente estoy en una búsqueda activa. No le tengamos miedo a este correr la voz, porque muchas veces los puestos se consiguen a través de estos contactos que nosotros vamos generando, ¿no?, en nuestras redes. Muchas veces también estos contactos a veces nos permiten, por ejemplo, si nos llaman de algún lugar o de algún trabajo específico, tal vez tener algún conocido que trabaje dentro de la empresa, y entonces que nos pueda recomendar y nos pueda decir, uy, qué bueno, yo voy a hablar con fulano, que es el que entrevista, entonces le voy a recomendar que vos sos amigo mío, que tenés tales características. Esto también ayuda un montón. Ni hablar, por ejemplo, si tenemos algún conocido que de golpe nos pueda decir, ah, no, pero mandale un mail personal a esta persona que seguramente es la persona que te está haciendo la entrevista. Entonces, no le tengamos miedo a esto que es correr la voz, ¿sí? Pasemos a la otra. Muy bien, después estamos hablando del currículum en sí mismo. Fíjense que muchas veces cuando recibimos un currículum puede ser más o menos todos iguales, ¿no? Más o menos el orden de las cosas. ¿Qué les dice este currículum que están viendo acá en la pantalla? ¿Les resulta llamativo? Más o menos, ¿no? ¿Sí? Bien, empezamos a veces a hablar de lo que son los currículums creativos.
Muchas veces, a veces es empezar como a salir de lo convencional en lo que es un currículum para hacernos visibilizar. Obviamente que también la creatividad a veces viene de la mano de donde yo me estoy tratando de postular. Por ejemplo, este currículum lo hizo una persona, un diseñador gráfico que estaba postulándose para un puesto de marketing, ¿no? Entonces, él hizo un diseño original en donde para el tipo de puesto que él estaba trabajando o buscando, se le hizo mucho más representativo a la persona de la búsqueda y le llamó la atención. ¿Por qué? Por su innovación, por su audacia, por ser diferente, ¿no? Por su creatividad. Entonces, esto muchas veces, la manera en que nosotros diseñamos un currículum puede ser a veces también generarnos esta visibilidad que estamos esperando. Ustedes si agarran un montón de plantillas de currículum, hablamos de que tienen que tener datos personales, objetivos laborales, estudios, experiencia, idiomas, otras actividades, etcétera. Y sin embargo, nos resulta mucho más fácil hacer un mismo currículum y tirarlo a todas las empresas por igual. Bueno, acá es donde también buscar trabajo es un trabajo. ¿Por qué? Porque yo no puedo adecuar, yo no puedo tirar un mismo currículum para cada una de las empresas de la misma manera. Porque cada una de las empresas a veces que están buscando o haciendo estas búsquedas laborales exigen algunos requisitos o algunos puntos que se visibilicen mucho antes que otros. Entonces, si yo estoy en una empresa en donde, como recién decía Cata, ¿no? Donde de golpe se necesitan estas habilidades blandas o estas características personales para el puesto de un call center, yo no puedo poner esta información al final de todo porque me queda cómodo. Tengo que hacerlo visible y ponerlo al principio, cosa de que la persona que agarre el currículum lo vea en una primera instancia. Si en una búsqueda similar para el mismo puesto de están haciendo referencia a que lo primero que les importa es la experiencia laboral y no tanto las características o habilidades blandas que yo pueda tener para este puesto, entonces es importante poner en un primer lugar y hacer visible la experiencia laboral antes de estas habilidades. Entonces, si bien es más fácil armar un currículum y mandarlo porque sí, también está bueno que adaptemos el currículum de acuerdo a los requisitos que cada búsqueda laboral nos está buscando, porque eso también aumenta la visibilidad, ¿sí? Bueno, ni hablar de los currículums que tienen que ser cortos, claros, concretos, bien confiables, toda la información que yo pueda que pueda ser verificable y convincente. Es decir, lo que yo pongo ahí a la vista tiene que, de alguna manera, convencer a la persona de que lo puedo llamar. Y hay una nueva alternativa o moda que se está dando en estos momentos que tiene que ver con los videos CVs, ¿no? Hay gente grabando sus propios currículums, ¿no? A través de los videos. Entonces, fíjense cómo en este mundo, que de alguna manera un currículum es una manera tradicional de hacernos presentes o nuestra carta de presentación al momento de una búsqueda laboral, de alguna manera es importante también empezar a jugar un poco con nuestra creatividad, ¿no? Y ampliar este horizonte para tratar de hacernos más visibles. Y estoy hablando muy rápido con esto porque se está terminando el encuentro y queremos ir al otro punto que es más importante todavía. Entonces, para cerrar un poco esto, las herramientas que nosotros a veces usamos al momento de hacernos más visibles tienen que ver con correr la voz, con usar estos perfiles profesionales y con hacer unos currículums que también nos hagan más visibles y nos diferencien de los demás. Y muchas veces mi actitud personal va a interferir en esta búsqueda. Si yo ya vengo desganado, con poco entusiasmo y todo lo demás, probablemente no tenga ganas de correr la voz, probablemente no me esté visibilizando como corresponde. Ahora, si mi actitud personal es de motivación, de ir para adelante, probablemente ponga muchas energías también en hacerme visible en la búsqueda profesional, ¿sí? Y un poco con esto queremos pasar a la tercera instancia de este encuentro. Podemos cambiar de la positiva a Romy, que se trata de cómo me preparo para una entrevista laboral, ¿sí? Muchas veces decís, bueno, quizás ni me preparo porque tengo un montón de experiencia. Sí, pero bueno, a veces quizás la experiencia no es suficiente, o a veces la timidez, los nervios y todo este bagaje que venimos como trayendo sin darnos cuenta, nos traiciona al momento de la entrevista laboral. Entonces, para esto, digamos, vamos viendo que no solamente es importante prepararnos desde lo actitudinal, sino también prepararnos para no dejar de decir todo aquello que yo quiero que el otro se entere de mí y que a mí me parece importante resaltar y rescatar. Entonces, nos pareció muy interesante y trabajamos un montón con esta herramienta que se llama el FODA, ¿sí? El FODA hace referencia a fortalezas,
La O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. Muchas veces esta herramienta se usa mucho para analizar y evaluar diferentes variables, ya sean desde una empresa en relación al mercado laboral o distintas variables entre sí. En el caso nuestro vamos a usar esta herramienta, ¿no? Para pensarnos a nosotros, y acá es donde nos vamos a poner a trabajar a ustedes realmente, para que se lleven tal vez esta idea como un poco más, empezándola a trabajar de a poquito, para que ustedes se puedan llevar qué cosas tener en cuenta al momento de la entrevista personal. Si querés, Romy, pasamos a la siguiente. Vamos a trabajar con estos 4 aspectos. Cuando nosotros hablamos de fortalezas y debilidades, siempre van a estar relacionadas con aspectos internos míos, en relación a mi persona, en cuanto a mis conocimientos, mis aptitudes, mis habilidades, ¿sí? Cuando hablamos de oportunidades y amenazas, estas variables son externas a mí. Es decir, hablo de oportunidades y amenazas de lo que el mercado laboral está ofreciendo en relación a esta búsqueda que yo quiero empezar a manejar. Entonces, cuando hablo de oportunidades, me tengo que fijar qué oportunidades externas se me ofrecen a mí al momento de la búsqueda laboral. Y cuando hablamos de amenazas, es qué amenazas, ¿sí?, pueden interferir en mi búsqueda laboral. Muchas veces lo que son las oportunidades y amenazas no podemos manejar las variables porque si bien son externas a nosotros, no tenemos como el control, pero sí podemos modificarlas para que sean a favor nuestra. Entonces, ahora quiero que agarren un lápiz y un papel y si quieren, porque tal vez estamos un poco justos de tiempo, pueden sacarle una foto, si quieren, a la pantalla para que se lleven como tarea para el hogar y empezar a trabajar para este FODA personal. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Cuando nosotros estamos hablando de fortalezas, ¿sí?, en este ejercicio, esta diapositiva es fundamental, porque en esta diapositiva voy a volcar todo lo que yo quiero decir de mí y no me puedo olvidar, ¿sí? Acá es donde los nervios no los tienen que traicionar. Cuanto más pensado, más incorporado, más seguros están de lo que quieren comunicar, menos se van a olvidar. Entonces, el ejercicio sería que piensen a ustedes mismos cómo son y escribir 3 cualidades o 3 adjetivos que quizás los definan. Detallista, organizado, pragmático, buen comunicador, hábil. Piensen 3 cualidades. Después podemos hablar de lo que sabemos hacer. Y acá cuando hablamos de lo que sabemos hacer, está bueno pensar en términos de verbos. ¿Qué 3 verbos, sí, mejor definen o pueden expresar lo que yo sé hacer? Sé diseñar, sé instalar, sé crear, sé elaborar, sé organizar. ¿Qué sé hacer? ¿No? Estos 3 verbos. Después vamos a trabajar en este aspecto que tiene que ver en qué se destaca cada uno, ¿sí? ¿Cuál es el punto fuerte que de golpe está bueno resaltar? ¿Tengo muchos idiomas? ¿O tengo un idioma pero lo sé con un nivel adecuado o un nivel alto? ¿Uso herramientas tecnológicas? ¿Tengo una capacidad de creación y de invención tremenda? Bueno, ¿en qué sienten ustedes que se destacan? ¿Soy un orador nato? ¿Tengo mucha capacidad de resolución de problemas? Bueno, fíjense todas estas cosas en que ustedes sienten que se están destacando. Y después podemos pensar en qué logros ustedes quieren comunicar, que fueron adquiriendo. Por ejemplo, en el caso de que estén buscando un primer empleo, podemos pensar en los logros ya sea de la escuela o de los proyectos personales que quieren llevar adelante, o también pueden pensar en logros, ¿no?, que fueron teniendo a lo largo de distintos empleos. Por ejemplo, y acá hay un montón de verbos que a veces ayudan a definir todos estos logros. Aprobé, encabecé, supervisé, mejoré, instalé, diseñé, coordiné, ejecuté. Miren toda la cantidad de verbos que a veces yo cuando pienso en esto no salgo de 3 o de 2, que son los básicos. Y digo, y acá hay un montón que uno puede empezar a usar y aprovechar, que incluso invitan a descubrir otras capacidades que tal vez no las teníamos tan reconocidas. Entonces, Romy, para saber, ¿nos podemos extender 5 minutos más? ¿O cómo lo ves? Yo lo veo bárbaro, yo no tengo problema, podemos hacer, si querés, 5 o 10 minutos más. Bueno, dejamos abierto también a los asistentes que si tienen que hacer algo o tengan la libertad de hacerlo,
Pero sí, Candy, me parece interesante por lo menos cerrar esta parte de la presentación para que se lleven esta herramienta, ¿no? Bien, buenísimo. Entonces la idea, vamos a usar un minuto para que ustedes empiecen a diseñar esta primera parte del FODA a ustedes personal. Entonces, anímense a escribir estas cualidades y a pensarse en estos momentos en relación a esta diapositiva. Yo veo muchas caras escribiendo igual, ¿no? Pero bueno, me agarra la ansiedad porque ya pasamos el minuto. ¿No? Y está bueno, Candy, lo que propusiste, que el que se anime, si quiere, saque una foto de la pantalla, así también después cada uno puede seguir como trabajándolo y pensándolo. Igual aporto, perdón, Candy, nosotros estamos realizando la grabación del encuentro, con lo cual después lo van a tener todos a disposición también, como para revisarlo. Así que... buenísimo, buenísimo. Entonces me quedo más tranquila, genial. Entonces ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de debilidades. Yo la realidad que detesto la palabra debilidades y a mí me gusta pensar en qué cosas necesito o quisiera, ¿no? Poner toda mi energía para mejorar. Entonces, muchas veces también esto tiene que ver el concepto de debilidades al momento de presentarnos en una entrevista, ¿no? Vieron que a veces pecamos como de sincericidio y decís, en realidad soy tremendamente ansioso. No, por Dios. Una cosa es ser ansioso y otra cosa es poder decir, a veces me pongo un poquito ansioso, pero estoy trabajando en esto y entonces estoy como, ¿cómo no me sale la palabra ahora? Como, ¿cómo se llama? Resignificando esta ansiedad y poniéndola en desarrollar otras cosas. Entonces, muchas veces es no solamente trabajar en debilidades, sino pensar en qué cosas nos gustaría mejorar. Cuando yo pienso en qué cosas me gustaría mejorar, tengo proyección de que puedo ir cada vez hacia más adelante y lograr todo lo que me propongo. Si yo me instalo en una debilidad, es como algo estático, como que si ya no tuviese posibilidades de mejorarlo. Entonces, la pregunta para esta filmina sería, ¿qué te gustaría mejorar? ¿No? Y está bueno pensar en qué tres características personales les gustaría a ustedes pensarse y mejorar. Por ejemplo, ser más ordenados, respetar un poco más la autoridad, confiar en las capacidades personales, socializar con gente, hablar en público, ¿no? Pensar la timidez. ¿En qué cosas ustedes sienten que necesitarían mejorar? Y por el otro lado, también pensar en qué conocimientos o habilidades les parece que son necesarias para tener en cuenta al momento de buscar un trabajo. Vieron que muchas veces uno va leyendo todas las distintas búsquedas laborales y los requisitos, ¿no? Que van como pidiendo, solicitando y de acuerdo a las búsquedas. A veces algunas tienen que ver con las experiencias laborales, otras tienen que ver, por ejemplo, con determinadas habilidades blandas o determinadas habilidades, ya sea de tecnología o de informática o de otro tipo de herramientas de idiomas, lo que se les ocurra. Muchas veces estas debilidades tienen que ver con, uy, yo carezco de esto, ¿no? O todavía no lo hice. ¿De qué manera me puedo adelantar a esto? Y capitalizarlo como una fortaleza y decir, bueno, a partir de ahora lo incorporo y me adelanto a este posible pedido. Entonces, de a poquito me empiezo a formar y a incorporar ciertos conocimientos tecnológicos, si es que me falta, o a empezar a incorporar otros idiomas, si ya tengo uno, tal vez podría pensar en uno segundo, o qué habilidades de golpe necesito, ¿no? Tener en cuenta o me están pidiendo y cómo desarrollarlas. Entonces les damos un minuto más para pensar, si quieren, o empezar a repensar este aspecto de ustedes.
Sí, acá aprovecho para compartir algo que le contaba a Candy, que una vez tuve una entrevista, ¿no? Entonces, donde le compartía le consulté a algún joven, digamos, si sentía que había algo que debería mejorar, y me dijo, soy un poco vago, ¿no? Entonces, más allá de las risas que hubo en el momento y de su sinceridad total, a veces pensar en realmente cómo comunicar esto, ¿no? Y sobre todo sabiendo que es una pregunta que generalmente en una entrevista de trabajo nos van a realizar, ya sea con la palabra debilidad o cuestión a mejorar o a desarrollar, ¿no? Pero sabemos que es de las clásicas preguntas que en una entrevista nos van a hacer, entonces la importancia de lo que hablábamos antes, de llegar preparados y pensar de qué manera, porque sin duda todos tenemos cuestiones a mejorar y a seguir trabajando, ¿no? Pero de qué manera podemos transmitirlas. Ahí creo que es como el diferencial por ahí también. Es más, hasta ahora pensándolo, me animo a agregar a esta diapositiva otra pregunta más. ¿Cómo hago para comunicar, ¿no? De manera hábil estos aspectos que quiero mejorar de mí, ¿no? Sin señalarlos como aspectos negativos o cosas que de golpe me estancan en una posición. Entonces, tal vez, ¿cómo puedo llegar a comunicar todo esto que deseo mejorar? Bien, pasemos a la otra diapositiva. Entonces, mientras que estuvimos hablando de las fortalezas y las debilidades, estamos haciendo referencia a nosotros mismos, a características nuestras de personalidad, de aptitudes, de conocimientos, de habilidades, etc. Ahora, cuando vamos a empezar a hablar de las oportunidades y las amenazas, vamos a empezar a evaluar con qué mercado laboral nosotros nos estamos enfrentando. Entonces, podemos pensar en qué oportunidades te parece que existen en el mercado laboral, ¿sí? Más que nada pensándolo en la búsqueda activa que ustedes están tratando de realizar. Entonces, hay oferta, digamos, por ejemplo, acá habíamos pensado todo lo que fue la oferta de cursos gratuitos que hubieron en este momento o en este año en particular, en donde se ofrecían un montón de herramientas, ¿no? Que se fueron que fueron facilitadas o fueron dadas y brindadas de manera gratuita para que podamos como seguir formándonos. Algunas tienen que ver como por ejemplo, estas herramientas digitales que el mercado laboral nos fue ofreciendo, ¿no? Para nosotros poder ir incorporando. Y por el otro lado, digo, a lo que nos pasa a veces mucho con los jóvenes es que ellos a veces tienen muchas habilidades y que si yo probablemente se los pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué cosas saben hacer? Entonces tal vez hay jóvenes que aprendieron a diseñar una página web, o muchos que aprendieron habilidades sobre carpintería, otros que tienen una mano tremenda para cocinar, pero que de golpe todas estas cosas no se las imaginan, que puede transformarse en futuras salidas laborales o emprendimientos en el momento en que nosotros estamos también realizando parte de la búsqueda activa. Entonces, si yo de golpe tengo habilidades para, no sé, elaborar una página web y lo estudié y me capacité, ¿qué es lo que me impide a mí para ofrecerle a un compañero y de golpe decir, che, ¿no querés que te perfeccione la página web? Entonces quizás volvemos a esta misma red de contactos. Este amigo le dice al otro, che, tengo un amigo que si querés te arma la página web, y sin darnos cuenta, todas estas capacidades que fuimos incorporando, ¿sí? De alguna manera se empiezan a expandir y tal vez hasta se transformen en una salida laboral. Entonces pensemos en todas estas capacidades también que ya tenemos incorporadas desde nuestra experiencia de vida y todo lo demás, y de qué manera podemos capitalizar todo este conocimiento. Y un poco con respecto al puesto de trabajo al que uno está intentando acceder, ¿sí? De alguna manera tratar de adelantarnos un poquito a esto de cómo me preparo de antemano a estas herramientas o requisitos que se necesitan para este tipo de trabajo, ¿sí? ¿Cómo lo hago? O de qué manera puedo aumentar mi visibilidad al momento de la búsqueda laboral. Todas estas son oportunidades, ¿sí? Que me van, o que yo puedo ofrecer o tomar del mercado y capitalizarlas para mi beneficio. Y si después pasamos a la última imagen, tiene que ver con estas amenazas, ¿sí? ¿Cuáles son las amenazas que hoy yo siento que existen dentro de lo que es el mercado laboral? Entonces, quizás hoy podemos pensar en cierre de algunas empresas, hay reducción de personal, ¿pueden ser amenazas? Totalmente. Con respecto al puesto de trabajo al que nosotros estamos intentando acceder, ¿hay muy poca demanda para este puesto de trabajo? ¿Hay exceso de demanda para este puesto de trabajo?
¿Están requiriendo habilidades nuevas o otros conocimientos que quizás yo no tengo en este momento? Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre las amenazas dentro de lo que es el ámbito laboral o el mercado laboral, es pensar cómo puedo transformar todas estas amenazas en fortalezas y oportunidades, ¿sí? Para anteponerme o adelantarme a estas posibles amenazas y poder capitalizarlas para mi búsqueda activa. ¿Se entiende? Entonces, un poco la idea de esto justamente es acercarle esta herramienta que cuanto más investiguen ustedes en relación a esta temática y cuanto más investiguen a ustedes mismos, ¿sí? Más capacidad o más hasta contacto o noción de todas las habilidades que tienen de golpe incorporadas y llevan puestas y no se dan cuenta. Y cómo todas estas habilidades de golpe pueden ser capitalizadas para llevar adelante un emprendimiento, ¿sí? O para ofrecer otra perspectiva que quizás no tenían contemplada, ¿no? Al momento de una búsqueda laboral. Entonces, con esta última filmina, por así decirlo, estamos cerrando lo que es este taller que dimos hoy con Cata, que de alguna manera encierra esto que es la búsqueda laboral. Sí, buscar un trabajo es una búsqueda personal, en donde recorremos primero la importancia de la actitud personal al momento de búsqueda y cómo este a veces interfiere, ¿sí? De manera positiva o a veces metiendo bastantes obstáculos, ¿no? Al momento de esta búsqueda a través de lo que es mi lenguaje corporal. Cómo esta actitud personal también influye al momento de expresar visibilidad o poder comunicarle a los demás qué es lo que realmente estoy buscando. Y esta también actitud personal y esta visibilidad después va también a interferir de qué manera yo me preparo, ¿sí? Para una entrevista laboral. ¿Me laburo primero antes? ¿Puedo usar este FODA como herramienta para poder decir todo lo que yo quiero decir de mí mismo? O bueno, me dejo al azar y veo, ¿no? ¿Qué es lo que me puede pasar y me dejo como librado a la suerte al momento de la entrevista? Entonces, no nos olvidemos de todos estos escalones que les mostramos al principio. Es ir subiendo un escalón a la vez. ¿Ustedes en qué escalón se encuentran? ¿Están súper motivados? ¿Qué les falta para motivarse para la búsqueda laboral? ¿No? Entonces, bueno, un poco esto es que ustedes se vayan hoy con esta reflexión y que un poco todas estas herramientas que tal vez les fuimos ofreciendo, que son como algunas herramientas que nosotros solemos trabajar con nuestros jóvenes, bueno, ofrecérselas a ustedes para ver si ustedes también pueden como capitalizarlas y usarlas. Así que bueno, no sé, Katy, ¿vos querés agregar algo más? Sin duda, Candy, podemos decir que si están participando hoy en el taller, ya el primer escalón junto a Mafalda lo subieron, seguro. Ya está, te diría más de uno. Así que, no, simplemente de mi parte también agradecerles a las chicas y como decíamos anteriormente, a la oficina por convocarnos, a todos ustedes por estar acá presentes hoy y escucharnos, invitarnos a seguirnos en las redes también, desde Facebook y en Instagram. Y ya que hoy fue el día que estuvimos utilizando las frases, hace poco también leí una frase que me gustó mucho que decía, de cada 10 oportunidades que te da la vida, 9 la produces tú, ¿no? Y creo que está buena como cierre, ¿no? Como parte de lo que hoy con Candy quisimos transmitirles. Y la importancia de esto, de prepararse, pero sin dejar de ser nosotros mismos, ¿no? De confiar también en todo lo que cada uno tiene para dar y sin duda alentarlos y desearles mucha suerte en este camino que cada uno está emprendiendo. Así que muchas gracias. No, y además también que nosotros muchas veces desde Residuca siempre trabajamos desde lo vivencial. Entonces, digo, pasar esta experiencia por el cuerpo y reconocer la importancia que tiene lo que nosotros pasamos por el cuerpo y lo que podemos aprender de esta experiencia es también lo que nos da como un punto de partida. Entonces, es mucho más fácil agarrar un lapicito y empezar como quizás a exponer, que esto fue para nosotros demasiado expositivo. Si estuviésemos presencial los estaríamos haciendo mover o hacer otras cosas, pero bueno, digamos, también es esto, ¿no? Siempre empezar invitándolos a ustedes a la reflexión y ver la importancia que tiene todo esto que comunicamos, ¿sí? En nosotros mismos. Así que bueno, también agradecerles a ustedes su atención
Han sido un público súper activo, unos genios todos, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Candy, Cata, bueno, muchísimas gracias a ustedes por sumarse a este espacio, gracias a todos los que asistieron, que bueno, ya con algunos estuve viendo nombres y caras muy conocidas que vienen acompañando nuestros espacios y aprovechándolos, así que bueno, a todos los que participaron, se quedaron, se sumaron a las actividades y participaron activamente, muchas gracias, nos estamos viendo esperemos que pronto. Y Candy y Cata, unas genias, excelente info. Estoy viendo el chat, no hay todas palabras de agradecimiento, cosas hermosas. Así que gracias y ojalá pronto podamos vernos. Tal cual, ojalá el próximo Totalmente. año podamos reencontrarnos allá, junto al río, como decía. Sí, miren qué lindo día nos perdimos. Todas las expos llueve y hoy Sí, Llueve en todas las expos. llueve en todas las expos. Y hoy en virtualidad sale el sol. No importa, será la 9ª edición. Nos vemos en la Expo Empleo 2021. Bueno, gracias nuevamente a todos y bueno, con esta charla damos cierre a lo que fue la Expo Empleo, la 8ª Expo Empleo, así que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a chicas. todos.